Un poco para explicar las reglas del juego respecto a cómo vamos a funcionar en la sala. Tenemos dos exposiciones, como ustedes saben, según el programa. La primera, que va a dictar el doctor Maurice Timbalbins, y la segunda va a estar dictada por peritos del equipo de la Unidad de Derechos Humanos de nuestro Servicio Médico Legal, quienes hablarán del trabajo interdisciplinario que es una labor muy importante y que ha permitido también resultados notables gracias a esa forma y metodología que se ocupa. Después de cada exposición van a tener tiempo para que las preguntas que vayan haciendo mediante el enlace de preguntas y respuestas que tienen bajo su pantalla, o Q&Answers, dependiendo de si lo tienen en español o en inglés. Ahí pueden escribirlas. Una vez terminada cada exposición, voy a leer las preguntas y en vivo el presentador correspondiente les dará su respuesta. El chat está bloqueado, así que solamente van a poder escribir sus preguntas en el globito de preguntas y respuestas, como ya les había explicado. Bueno, a continuación les presento al doctor Maurice Timbalbins. Como bien ustedes saben, él es médico, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo se ha especializado en las ciencias forenses, derechos humanos y acciones humanitarias. Ha contribuido ampliamente al desarrollo de las ciencias forenses, tanto en la investigación y documentación de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, acciones humanitarias en conflictos armados y catástrofes naturales. Entre su extensa experiencia en la disciplina destaca como cofundador del equipo argentino de antropología forense, director de diversos programas regionales y globales vinculados a derechos humanos. También fue director de la Unidad de Servicios Forenses de la Cruz Roja Internacional, y actualmente es relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. Así que, doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esa amable y superlativa presentación. Realmente es un honor y un gran gusto realmente poder participar de este evento, por el que quiero felicitar y además agradecer a las y a los organizadores y al apoyo fundamental del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Por eso, muchísimas gracias, señora subsecretaria Lorena Recabarren, y gracias también al director nacional del Servicio Médico Legal de Chile, el doctor Gabriel Zamora, y a la directora ejecutiva del Instituto Carlos Ibar, doctora Francisca Silva, por hacer posible este evento tan importante para el mundo de las ciencias forenses en la región. Repito, es un gran honor poder participar de este evento, de esta reunión. Esta vez, en mi calidad como nuevo, recientemente designado relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Este es una función sobre la que, aprovechando esta reciente designación y la oportunidad de este evento, quisiera referir en mi presentación, ya que el año próximo se van a cumplir 40 años de la existencia de este mecanismo especial de derechos humanos de Naciones Unidas, que tuvo sus orígenes, de hecho, en Chile. Tuvo sus orígenes en Chile, y fue el segundo mecanismo especial
de derechos humanos establecido por Naciones Unidas allá por la década de los 80. El primero fue el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones involuntarias, desapariciones forzadas o involuntarias, cuya creación en 1980 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas obedeció al esfuerzo, a la lucha de familiares de desaparecidos y de las organizaciones que los acompañaban y las acompañaban, especialmente en Chile, aunque también en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en algunos otros pocos países del mundo, en particular en aquel entonces en África Occidental. Pero fue fundamentalmente la situación de Chile en aquellos años lo que motivó la decisión de Naciones Unidas de crear ese primer mecanismo, repito, que fue el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que es un mecanismo especializado, independiente, cuya función se definió como fundamentalmente humanitaria para documentar los casos de desapariciones y hacer lo posible para eh, conocer la verdad sobre lo sucedido con las víctimas a los fines de informar a las familias y tomar medidas para investigar, sancionar donde fuese posible y reparar los daños causados. Ese grupo existe todavía, es el procedimiento especial más antiguo, pero un par de años después de la creación del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y aún en respuesta a la situación de los países del Cono Sur en aquel entonces en cuanto a violaciones sistemáticas de derechos humanos y específicamente en relación a casos de ejecuciones extrajudiciales, y nuevamente, gracias al esfuerzo y a la lucha de familiares y de organismos como la Vicaría de la Solidaridad, que jugó un papel fundamental en hacer un llamado a Naciones Unidas para la creación de un nuevo mecanismo que complementara la labor del grupo de trabajo, se creó en 1982 el mandato que hoy me toca a mí en suerte. Han habido varias y varios relatoras y relatores que han llevado adelante el trabajo, la función del mandato. Pero quiero destacar en particular la labor de dos de ellos. El primero, el señor Amos Waco, un jurista de Kenia, que fue el primer relator, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y que tomó en sí las recomendaciones, las solicitudes y demandas de familiares, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales para elaborar una serie de principios, guías o marco guía para la investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales. Y este, esta, eh, eh, estos principios, se ve la imagen, ¿no? Sí, se ve sin problema. Perfecto. Estos principios que ya tienen casi tienen unas cuantas décadas, ¿no? Tienen una característica
desde mi punto de vista, extraordinaria, y es su prevalencia en el tiempo. Son válidos aún hoy, aunque ofrecen un marco general sobre el por qué y el cómo se deben llevar adelante las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. No han envejecido. Y han servido como marco, como referente para una abundante jurisprudencia sobre el tema, y aún de manera más importante, como el marco para el desarrollo de protocolo para su implementación por parte de investigadores en el terreno. Y allí también el aporte de las iniciativas que en los años 80 se dieron o tuvieron lugar en el Cono Sur, en particular las que desarrollaron de manera pionera en Argentina las abuelas de Plaza de Mayo, que en la búsqueda de sus nietos desaparecidos tuvieron la genial idea de usar por primera vez la genética forense, y esto es antes del advenimiento del uso del ADN, del análisis de ADN por un lado, pero también tuvieron la genial idea de convocar a patólogos y antropólogos y antropólogas forenses de otros países para asistir en la investigación, la búsqueda, recuperación e identificación de sus seres queridos desaparecidos, y a instancias de estos familiares. Especialmente hago hincapié en el caso de Abuelas de Plaza de Mayo, porque hicieron una campaña internacional al respecto, incluso ante Naciones Unidas, y se reunieron varias veces con mi predecesor, Amos Waco. Se puso en marcha un proceso para elaborar un manual práctico, un protocolo, un estándar internacional sobre el uso de las ciencias forenses para la prevención e investigación de ejecuciones extrajudiciales, que es nada más ni nada menos que el famoso protocolo de Estambul, de Minnesota, publicado por primera vez en 1991. Este protocolo es aún hoy el estándar de referencia internacional sobre los principales criterios de aplicación en la investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y ha servido a su vez este protocolo como modelo, como referente para la elaboración de guías, manuales y estándares similares e incluso aplicables a otras áreas de investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el protocolo de Estambul, al que hice referencia hace un minuto. El protocolo de Estambul, como ustedes saben, es el equivalente, pero dedicado a la documentación y prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también sirve hoy en día como el estándar de referencia para investigaciones de alegaciones de tortura en todo el mundo. El, el protocolo de Minnesota, que es un manual esencialmente técnico, obviamente demostró ser más sensible al paso del tiempo que los principios generales
que le dieron origen. Los principios generales hacen referencia a justamente a las grandes consideraciones que deben guiar toda investigación, incluyendo la realización de una autopsia adecuada en los casos de ejecuciones extrajudiciales, una investigación transparente con la participación de las víctimas, una investigación independiente, etcétera, etcétera, etcétera. El protocolo de Minnesota aterriza esas grandes consideraciones al terreno a nivel práctico, y por supuesto, como hace referencia a metodologías técnicas y científicas, con el paso de los años fue demostrando que no estaba actualizado. Y es por ello que la Comisión de Derechos Humanos primero y el órgano que le siguió tras la disolución de la Comisión de Derechos Humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, abrogó por la puesta al día del protocolo de Minnesota, cosa que tomó para sí otro predecesor en mi mandato, el profesor Christoph Heinz, un profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, en África del Sur, una persona extraordinaria, prematuramente fallecida a inicios de este año, y que ha dejado un legado extraordinario en su obra en muchos ámbitos, y este es uno de ellos porque él realmente hizo posible la actualización del protocolo de Minnesota, que se completó en el año 2016 con la participación de expertas y expertos de distintas disciplinas de las ciencias forenses, además de eminentes juristas, y que fue publicado por Naciones Unidas en el 2017. Y que y está disponible de manera gratuita en la página de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, de manera gratuita en todos los idiomas de Naciones Unidas. Y este protocolo, al igual que su predecesor, sigue sirviendo de referente, es el estándar internacional de referencia para investigaciones de todas las muertes potencialmente ilícitas, pero también es el modelo con el cual se siguen desarrollando manuales técnicos, guías, protocolos, etcétera. Y este es un ejemplo muy reciente de un manual elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, que está a punto de ser publicada. Y hay una obra parecida con el mismo fin, que está también a punto de ser publicada en Argentina por parte del Ministerio Público de la Defensa, y que básicamente se inspiran en el protocolo de Minnesota, adaptando las consideraciones y los aspectos técnicos del protocolo de Minnesota a las necesidades y realidades locales de El Salvador y de Argentina respectivamente. Esto es para decir que este protocolo es, como dije, el referente para todas las investigaciones de
ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, pero también lo es para mi mandato. Es decir, el mandato ha sido origen de este protocolo, nutrido por la experiencia de profesionales de todo el mundo, de la labor de familiares también de todo el mundo, y guía en el día a día la labor de mi mandato. La función o las tareas de la relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias no se resume a la elaboración de estándares, como el protocolo de Minnesota exclusivamente. Esa es una parte del trabajo. La labor más conspicua, el trabajo de día a día en realidad, es el monitorear en todo el mundo la situación de derechos humanos en lo que concierne a la privación arbitraria del derecho a la vida, y especialmente obviamente en lo que concierne a ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, desde masacres, asesinatos, muertes en custodia y la privación arbitraria de la vida en el ámbito privado también, cuando ello conlleva responsabilidad del Estado, que tiene obviamente la obligación de proteger la vida de las personas. Y un ejemplo concreto de esto es la violencia de género con consecuencia de muerte, o los casos de femicidio o feminicidio, en donde obviamente se espera que el Estado adopte medidas para su investigación debida y su prevención. Como así también en situaciones que van más allá del ámbito público o privado, y que tienen que ver con catástrofes o epidemias, en donde también se espera que los estados adopten medidas en materias de prevención que mitiguen la pérdida de vida. Y todas estas situaciones requieren la atención del mandato de la relatoría que me toca en materia de, como dije, documentación, seguimiento y fundamentalmente comunicaciones y recomendaciones a los estados concernidos para la efectiva investigación y la prevención de este tipo de graves violaciones a los derechos humanos por acción o por omisión, y por supuesto la atención integral, la reparación integral a las víctimas en todos los casos. Que el, que la función de la relatoría y el trabajo concreto que distintos relatores han realizado siempre han reflejado el perfil profesional de las personas. Y todos y todas quienes me han precedido han sido eminentes juristas, fundamentalmente, y han contribuido grandemente al desarrollo de normas y de recomendaciones que, sin tener carácter vinculante, han influido en la jurisprudencia en varios países. Yo soy el primer relator con un perfil distinto, como médico y médico forense, y no es casualidad. Y no es casualidad porque el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas ha tomado de manera creciente conciencia e interés en el aporte de las ciencias forenses a la
documentación y prevención de violaciones a los derechos humanos. En distintos ámbitos, no solamente el de ejecuciones extrajudiciales, sino también en la prevención de la tortura, en la prevención de la violencia de género, etcétera, haciendo llamados crecientes a especialistas forenses para asistir los esfuerzos que caben en cada una de estas áreas. Pero me ha tocado en suerte ser el primer profesional médico forense designado a tal efecto, y por lo tal, naturalmente, yo espero poder reflejar en la labor que me toca desarrollar en los próximos 3 años, esa dimensión, y contribuir al desarrollo de la normativa de derechos humanos por un lado y de las ciencias forenses de manera complementaria. Concretamente, en 2 semanas yo presento mi primer informe a la Asamblea General. Los relatores o las relatores deben presentar 2 informes temáticos por año, uno ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y otro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde desarrollan temas que son de competencia de su mandato, con propuestas y contribuciones a atender esa temática particular que hayan elegido para los informes temáticos. Adicionalmente, otra actividad de la relatoría son las visitas a los países, para los cuales estoy mandatado para hacer 2 visitas por año, no más, y esas visitas se realizan a países de elección de la relatoría, pero siempre condicionadas a una autorización e invitación de los países concernidos. Por ejemplo, en pocas semanas voy a hacer mi primer visita de país a la nación hermana de Mozambique, y espero allí también, obviamente, conocer e incidir sobre el tema de las prácticas forenses, y espero poder apoyar desde el punto de vista y desde la perspectiva de mi mandato los esfuerzos que existan en materia del uso o aplicación de las ciencias forenses para la investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales en ese país. Obviamente también voy a, como en toda visita de país, analizar la totalidad de la problemática que concierne a mi mandato, no solamente el área médico-legal, pero con especial énfasis en el tema médico-legal por las razones que expliqué. En este primer informe que me toca presentar en un par de semanas, yo voy a presentar el plan de trabajo, mi visión para los próximos 3 años. Y digo 3 años porque ese es el término del mandato de una relatoría especial. Las relatorías especiales son mandatos de 3 años, renovables automáticamente si el detentor o la detentora del mandato así lo desea. En mi caso, los temas particulares que me interesa investigar y explorar a nivel global son los que están resumidos en esta diapositiva. Como ustedes ven, el fin de cada uno de estos temas en materia de estudios de mi parte y la elaboración de informes temáticos es idealmente producir recomendaciones prácticas en términos de quizás incluso de guías técnicas para prevenir, resolver y prevenir la privación arbitraria de vida que se relaciona a estos fenómenos. Por ejemplo, el tema de muertes en custodia,
que es un fenómeno universal, invisibilizado, como muchas y muchos de ustedes lo saben, y que en muchos países, no conllevan una investigación. Es decir, y no son, incluso cuando son muertes violentas, homicidios concretamente, no son judiciables en muchos países. Es decir, no se investigan, no se reportan, y sabemos por la práctica que una documentación de estos hechos es el primer paso fundamental para, para resolverlos, tanto en términos de impedir la impunidad en casos dolosos de los responsables, obviamente, asistir a las víctimas y reparar a las familias, como fundamentalmente también tomar medidas preventivas. Y sabemos también por la práctica que en muchos contextos, con simples medidas de buena gestión y de recaudos, se pueden prevenir muchas de estas muertes. Como por ejemplo, mediante simples sistemas de observación de personas privadas de libertad con riesgo de suicidio, para dar un ejemplo, ¿no? El otro tema que para mí es de gran interés es el de las muertes en relación con violencia de género, un trabajo sobre el cual el Servicio Médico Legal de Chile lleva adelante una tarea pionera y ejemplar, y que hay que decirlo, nuestra región, es decir, América Latina, de hecho, está al frente en materia de, de la definición de los conceptos, de la categorización del delito, del desarrollo de instituciones y de legislación de combate al femicidio. Queda muchísimo por hacer, pero cuando se compara lo que se ha logrado en América Latina en los últimos 10, 15 años gracias al movimiento de mujeres en este tema en particular, con lo que pasa en otras regiones, realmente es meritorio el avance en América Latina, y creo que un aporte de mi mandato puede y debe ser la transmisión de buenas prácticas a otras regiones que están afectadas, como todo el mundo, por este fenómeno. Como en el caso anterior, el objetivo final de un estudio sobre esta materia es justamente contribuir a la prevención de esta categoría de muertes arbitrarias. Otro estudio que está entre mis planes de trabajo y que de hecho ya he iniciado es relativo al rol de los sistemas médicos legales y forenses en la investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales como sistema fundamental en un Estado para atender esta problemática, cosa que no está reconocida debidamente en muchos contextos, para lo cual hemos iniciado una revisión y una investigación académica con la Universidad de Monash en Australia, que ha creado dentro de su departamento de medicina legal una clínica de apoyo a mi mandato para hacer una investigación exhaustiva de sistemas médicos legales de todo el mundo y contribuir a desarrollar, justamente, a elaborar un informe temático global sobre este tema que espero sea de utilidad práctica para los y las operadoras forenses en todo el mundo, incluyendo en el uso y la implementación del protocolo de Minnesota.
Los otros temas que incluyen mi plan de trabajo para los próximos 3 años son el de la protección de personas fallecidas o restos humanos, eh, eh, cosa que está contemplada y bastante bien regulada bajo el derecho internacional humanitario. Pero dentro del derecho internacional de los derechos humanos no sucede así. Hay abundante jurisprudencia de tribunales nacionales y regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos, pero eso no está reglamentado. Y creo que mi mandato puede y debe contribuir a hacerlo, idealmente a través de o mediante una serie de recomendaciones y guías prácticas para mejor proteger los restos humanos, especialmente de víctimas de muertes arbitrarias. Mucho hemos aprendido y seguimos aprendiendo a partir de la experiencia de la pandemia en materia de protección del derecho a la vida y de la dignidad humana. Y creo que es indispensable desde el punto de vista de mi mandato consolidar esas lecciones eh, para mejor enfrentar eventualidades futuras que seguramente van a suceder con nuevas epidemias o pandemias. Y por último, quienes hemos tenido la oportunidad de participar en respuesta a grandes desastres o catástrofes, creo que todas y todos hemos siempre eh, nos hemos sentido abrumados por la realidad de que un evento de cierta naturaleza e impacto en un contexto eh, quizás genera simplemente daños materiales, mientras que en otro una gran cantidad, una pérdida de gran cantidad de vidas. Y la diferencia reside en los niveles de preparación, de inversión, en la mitigación y en la respuesta de desastres, ¿no? Yo siempre menciono la experiencia de los terremotos en enero del 2010 entre Puerto Príncipe en Haití y el terremoto que ese mismo mes afectó Chile, eh, prácticamente de la misma magnitud, pero con una diferencia de factor de más de 10 en materia de personas fallecidas, ¿no? Y creo que ahí el mandato también puede y debe consolidar una serie de recomendaciones que sirvan incluso para exigir a los estados las medidas necesarias para salvar vidas. Pues bien, todo, todo ello en el marco de un plan de 3 años que tiene como objetivo principal, además de obviamente responder a las situaciones de, de muertes arbitrarias y tratar en lo posible de prevenir estos fenómenos, de contribuir a valorizar, a realzar el valor y la valorización y promover el aporte de las ciencias forenses a la prevención de ejecuciones extrajudiciales. Y lo identificara correctamente hace casi 40 años mi predecesor Amos Waco, y lo reafirmara Christoph Heinz hace pocos años, el tema de la investigación es fundamental, está en el corazón de todo esfuerzo de prevención de ejecuciones extrajudiciales. Y hoy en día, desde el punto de vista formal, se considera que toda falencia o negativa a realizar una investigación efectiva, diligente, transparente,
toda muerte potencialmente ilícita es equivalente a una violación del derecho a la vida. Y la reflexión, obviamente, después de todos estos años, es, además de la que acabo de compartir, que la, las ciencias forenses se han nutrido de una manera realmente extraordinaria, creo yo, del aporte de los derechos humanos y viceversa. Hoy en día no se concibe, como dije antes, una investigación en derechos humanos, sea cual fuera, en el terreno, sin algún aporte o alguna consideración de las ciencias forenses desde alguno u otro ángulo. Y de hecho hay múltiples instrumentos hoy en día, desde resoluciones de Naciones Unidas a declaraciones, estándares, etcétera. El protocolo de Minnesota es uno de ellos, que realzan y guían la aplicación de las ciencias forenses para la protección de los derechos humanos. Y por otro lado, en la profesión médico-legal y forense, ya sabemos que hay áreas, incluso de disciplinas específicas como la acción forense humanitaria, que conllevan la aplicación exclusiva de las ciencias forenses a este ámbito, y que han servido y sirven como fuentes de investigación, de desarrollo y de valorización, como dije antes, de la profesión médico-legal. Es interesante comparar, por ejemplo, la relación que existía entre las ciencias forenses y los derechos humanos en la década de los 80 o de los 70. Eran antinómicos prácticamente, como agua y el aceite, ¿no? Y 40 años después, en realidad, se han mezclado, son una emulsión balsámica en realidad, en donde se alimentan mutuamente. Hay un enriquecimiento mutuo y creciente entre las ciencias forenses y los derechos humanos y viceversa. Y creo que el mandato que me toca en suerte es una punta de lanza en este proceso, y mi compromiso es justamente seguir ese camino y enriqueciendo ese aporte de ambos campos. En este plan de acción de 3 años, yo espero, encarecidamente espero poder acercarme a muchas y muchos de ustedes directamente o a través de las entidades académicas que apoyan mi mandato, como hice referencia a la Universidad de Monash, pero hay otras entidades como la Academia Ginebrina de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra, que también apoya mi mandato, para discutir justamente sobre estos temas a los que hice referencia, conocer de vuestra práctica y de vuestra realidad para nutrir estos informes y las recomendaciones, etcétera, y de manera aún más importante para eventualmente, y espero, poner en práctica muchas de estas consideraciones. Con esto voy terminando, pero no lo puedo hacer en este foro sin recordar a nuestro querido amigo, maestro de muchos, hermano don Patricio Bustos, una persona extraordinaria, que ha sido una de las tantas que han inspirado este desarrollo al que he hecho referencia, ¿no? Y sinceramente yo no conozco a ningún otro u otra forense o médico o médica legista que haya tenido el honor de
ver su imagen pintada en una pintada callejera. O sea, este reconocimiento del pueblo creo que es el honor máximo que podemos esperar, y Patricio lo ha ejemplificado a través de su vida maravillosa. Bueno, con esas palabras, sí, ahora termino. Agradezco una vez más a las organizadoras y organizadores de este evento. Espero no haberme extendido demasiado, pero me pareció muy importante aprovechar esta oportunidad para destacar la complementariedad indispensable entre derechos humanos y ciencias forenses, que quiero poder seguir a la que quiero seguir contribuyendo desde esta nueva posición como relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por su presentación. Bueno, vamos a partir con las preguntas, ya hay algunas. Bueno, primero hay un saludo de parte de Marisol Intriago, yo sé que usted la conoce, pero para el resto de los espectadores, Marisol es la encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal. Marisol dice: muy buenas tardes, un gran saludo y agradecimiento a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, a Morris Tidwell por su participación y a Lisi por la organización de este gran congreso. Patricio Carrasco, bueno, le manda felicitaciones por su nombramiento, doctor. Cuenta como hecho anecdótico que le tocó conocerlo en el año 88 en Buenos Aires, ya que tenía interés en el trabajo que ustedes llevaban a cabo en las prácticas identificatorias de esos años. Y tiene dos preguntas para usted. La primera tiene que ver, ¿no se escucha? A ver. Doctor, ¿escucha mejor ahí o no? Por lo visto es el doctor, porque aquí Marisol me está diciendo que sí se escucha. Vamos a esperar un minutito a ver por qué podría no estar escuchando el doctor. ¿No? ¿Sigue? Ok. Es su audio, doctor, porque el resto de la sala sí está escuchando. ¿Tú me oyes? Sí. Yo no puedo oírte, no sé qué ha sucedido con el sistema. Perdonen a los espectadores, pero voy a hacer una pequeña asistencia técnica. Donde tiene el micrófono, en el Zoom, en configuración de audio, puede que los altavoces hayan bajado el volumen, y por eso no esté... sí, perdón, me acabo de dar cuenta que no escucha claramente, perdón. Sí. Bueno, mientras solucionamos el problema técnico, les comento que una vez que ya podamos solucionar el problema con el doctor, vamos a tener un pequeño break y realizaremos la exposición
de la Unidad de Derechos Humanos. Y un segundo, a ver qué es lo que... ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, ¿Tú me oyes? fantástico, sí, sí. Ya, voy a volver con el tema de las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Perdón, hubo un problema aquí con el sistema de conexión y que no lo, digamos, ahora lo acabo de resolver, pero era un problema de sistema, así que mil disculpas por eso, ¿eh? No se preocupen, cosas que ocurren en el mundo de Zoom, en el mundo virtual. Bueno, le había comentado que primero Marisol Intriago, encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, le envía un gran saludo y agradecimiento a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, a usted también, doctor, por su participación, y a Lisi por la organización de este congreso, así que también muchas gracias por nuestra parte. Don Patricio Carrasco lo felicita, doctor, por su nombramiento. También cuenta que lo conoció en el año 88 en Buenos Aires, ya que tenía interés en el trabajo que ustedes llevan a cabo. Y tiene dos preguntas para usted, o más bien tres, creo. La primera es, en relación con la situación de Argentina, él quiere saber, primero, si se logró determinar el número aproximado de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de allá, ¿y cuántos de ellos se logró identificar? No sé si usted maneja esa cifra, doctor. Bueno, muchas gracias por esa pregunta que es muy pertinente y la respuesta sinceramente no la tengo. Y es más, yo creo que en este momento nadie tiene la respuesta exacta. Y ese es un desafío que tienen por delante los y las investigadoras en Argentina. Con respecto al número de personas desaparecidas, obviamente hay una cifra oficial que es superior a las 10.000 personas desaparecidas. Hay obviamente una cifra, digamos, simbólica, que es la de las 30.000 personas desaparecidas. Esas dos cifras no se conjugan, digamos, ¿no? Y eso ha sido objeto de debates e incluso de polémicas. Pero al margen de eso, lo que es también muy importante es conocer el número de casos que han sido resueltos, de casos de desapariciones forzadas resueltos en términos de el hallazgo de la persona viva o fallecida. Con respecto a personas desaparecidas vivas que han sido recuperadas, esa cifra sí se conoce perfectamente y es la cifra que maneja Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que supera los 100 niños y niñas que han sido encontrados, identificados fehacientemente gracias a las técnicas de genética forense que ayudaron a desarrollar las Abuelas de Plaza de Mayo y a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, etcétera. Pero con respecto a las personas fallecidas, las cifras no están consolidadas. Este es un trabajo que entiendo sigue haciendo el equipo argentino de antropología forense, pero como hay casos que se resolvieron de alguna manera antes de la creación del equipo argentino de antropología forense, o que fueron resueltos y no fueron notificados a través de los canales oficiales, esa cifra exacta no se conoce aún. Pero estamos, con respecto en términos generales, los casos de personas fallecidas, desaparecidas, que han sido, cuyos restos han sido encontrados y recuperados, identificados, es de más de 1.000 personas. O sea, es una cifra muy importante, ¿no? No sé si respondí con esto a la pregunta. Yo creo
creo que sí, pero por si mientras Patricio hace algún comentario, si es que lo hace, le menciono la segunda pregunta. Dice sí, gracias a su respuesta anterior. Y la segunda pregunta que tiene Patricio es, bueno, él sabe que a usted le tocó trabajar en el caso de la identificación de los estudiantes de pedagogía en México, y él quiere saber en qué quedó en definitiva esa labor identificatoria del caso de los estudiantes mexicanos. Bueno, cuando hablamos, yo supongo que se refiere a los 43 estudiantes de Ayotzinapa del estado de Guerrero, porque estudiantes desaparecidos en México hay cientos y cientos desde la década de los 70, ¿no? Con respecto a este último caso, un caso muy complejo desde el punto de vista criminalístico y médico-legal en particular, se han identificado muy pocas de las víctimas a partir de restos muy fragmentados que han logrado recuperarse tras esfuerzos realmente bastante extraordinarios de prospección y básicamente de arqueología forense, ¿no? El caso está abierto, o sea, ese caso no está cerrado y se espera, obviamente los familiares siguen bregando por la recuperación e identificación de todos sus familiares desaparecidos. Yo quiero volver atrás con la pregunta de Ramiro porque es muy pertinente. Hay muy pocos países con una casuística importante de personas desaparecidas, como por ejemplo el caso de Argentina o Chile o de Brasil, México, etcétera, que han llevado adelante una tarea tan meticulosa desde el punto de vista de la consolidación de información como lo ha hecho y lo está haciendo Chile, gracias en gran medida al aporte del Servicio Médico Legal y de su Unidad de Derechos Humanos, que se ha tomado la labor de justamente registrar de la manera más fehaciente y confiable posible justamente todos los casos, por un lado registrados de desapariciones, que eso están en los informes elaborados por la Comisión Rettig, etcétera, etcétera, pero a su vez, y por otro lado, rendir cuenta de todos los casos que en el marco de investigaciones y procesos judiciales en Chile han concluido con una identificación de la persona desaparecida. Ustedes tienen una estadística al día de los casos resueltos y de los casos que restan por resolver. Eso es bastante poco usual, se los puedo asegurar. Bueno, Patricio le da las gracias por responder a sus preguntas, y bueno, efectivamente el caso que se refería de México es el de los estudiantes de Guerrero, que usted respondió. Bueno, un espectador, lamentablemente no sale su nombre, lo felicita por su ponencia, excelente ponencia, doctor Morris, y pregunta, las buenas prácticas a las que hace referencia para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, ¿estarían enmarcadas dentro de qué contexto? ¿Estarían qué, perdón? ¿Enmarcadas dentro de qué contexto? Quiero saber dentro de qué contexto están enmarcadas las buenas prácticas para prevenir las ejecuciones extrajudiciales que usted se refiere. En realidad, es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias y gracias por las amables palabras. Realmente, en realidad las buenas prácticas y las recomendaciones están adaptadas a contextos y responden a contextos y a necesidades particulares, ¿no? Y a casos particulares. Con respecto al tema de femicidio, por ejemplo, para dar un ejemplo, uno de los problemas que observo en todo el mundo, o en casi todo el mundo, es la deficiencia en la caracterización del delito como tal.
por lo cual en muchas jurisdicciones, en muchos países, se caratulan los delitos como homicidios simples, pasionales, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos desde el punto de vista médico-legal y de criminalística, pero también criminológico en términos de las dinámicas de violencia de género que conllevan y que resultan en este tipo de delitos, que hay una serie de signos y síntomas, por llamarlos así, que de investigarse debidamente permiten caracterizar, reconocer a un delito como femicidio y no como otra cosa. Y a partir de ahí adoptar medidas de todo tipo, legislativas, institucionales, de atención a víctimas, etcétera, etcétera, sin las cuales ese tipo de delitos se perpetúan en una sociedad, ¿no? Entonces, en ese caso particular, obviamente, de lo que se trata concretamente en términos de recomendaciones y buenas prácticas es contribuir a o desarrollar una serie de guías o principios de investigación práctica en el terreno que permitan identificar los casos cuando suceden y no ignorarlos como sucede en muchas partes del mundo. En el caso de muertes en custodia, también, o sea, hay situaciones, yo di el ejemplo, digamos, un ejemplo entre tantos que podría haber dado, pero uno es el de la atención debida de las personas privadas de libertad que tengan manifestaciones de tipo suicida. A partir de esa identificación, tomar medidas preventivas del suicidio en situación de privación de libertad. Ese es un ejemplo pequeño. Obviamente hay medidas mucho más importantes y relevantes en términos de la prevención de la violencia, de la sanción de los responsables de muertes en situaciones de privación de libertad, y obviamente la investigación de los casos es fundamental para asignar las responsabilidades correspondientes. Entonces, en esos casos, obviamente caben medidas específicas que son diseñadas y adaptadas a las situaciones concretas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las recomendaciones y las buenas prácticas están adaptadas a contexto, aunque hay algunas de carácter universal que son también de común conocimiento. Vuelvo al tema del combate de la impunidad. La impunidad es el motor y el combustible, la razón de un gran número de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en todo el mundo, ¿no? Y el combate de la impunidad comienza con una investigación adecuada y la sanción de los responsables, ¿verdad? No sé si respondí a la pregunta con esas respuestas. Sí, de hecho, bueno, Jenny Pinto, que es quien había hecho la pregunta, ella escribe desde Cumaná, Venezuela, le agradece mucho por su respuesta y felicitaciones por la presentación. Ismela Yáñez también, excelente ponencia, saludos desde Venezuela. Y una última pregunta, el doctor Felipe Céspedes, bueno, lo felicita por su reciente y destacado nombramiento como relator y un gran abrazo desde la región de los lagos. Y él quiere saber a través de qué vía o mecanismo es posible apoyar la labor de vuestro equipo, ya sea con resultados de investigaciones científicas o por desarrollo de informes vinculados al tema, considerando que muchos somos forenses y que trabajamos con las víctimas directas o indirectas de estos delitos. Bueno, primero muchísimas gracias por las amables palabras. Retribuyo también los saludos a los compañeros y a las compañeras de la región de los lagos.
y gracias especialmente por el interés en el cual entiendo subyace una oferta de apoyo de parte vuestra al mandato. Digamos, el punto central para responder a esa pregunta es, por un lado, afirmar, reafirmar e insistir sobre la necesidad de ese apoyo, o más que apoyo, de esa comunicación e interacción entre el mandato y las instituciones concernidas en los países. Por ejemplo, concretamente, si ustedes lanzan un proceso de promoción y capacitación sobre el uso del protocolo de Minnesota, les ruego se pongan en contacto con su servidor para el apoyo, la asistencia o las recomendaciones técnicas en la materia, directamente o a través de agencias de Naciones Unidas que mi mandato puede movilizar, como la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para el Cono Sur, que está basada en Santiago de Chile, por ejemplo. En la imagen que mostré sobre la página web de mi mandato estaba la dirección electrónica a través de la cual se pueden comunicar con mi equipo. Y ese es el canal más adecuado para toda comunicación e intercambio. Además, como yo lo dije, yo espero en los próximos meses y años, en el marco de este plan de acción que les compartí, tomar contacto proactivamente desde mi lado con muchas y muchos de ustedes. Por ejemplo, con respecto a los colegas y a las colegas de la región de los lagos, la labor que ustedes han desarrollado a partir de la experiencia que han adquirido en materia de mitigación y respuesta a desastres me parece riquísima. Me parece riquísima y debe informar el estudio que espero poder realizar sobre esta materia para destacar ejemplos de buenas prácticas que pueden ser de utilidad en otros contextos, ¿no? Así que muchísimas gracias por las amables palabras y por la oferta. No sé si respondí a la pregunta. Sí, las respondió todas. No hay más preguntas, solamente una última intervención, en este caso de Alfonso Ramírez. Señala interesante su participación, felicidades por su nombramiento como relator. Envía saludos desde Guerrero, México. Bueno, y el doctor Felipe Céspedes le da las gracias por su respuesta también. Bueno, dado que no hay más preguntas, vamos primero a agradecerle a usted, doctor, por su presentación, por su tiempo, sobre todo considerando la diferencia horaria que hay entre Santiago y Ginebra. Así que, de verdad, muchas gracias por estar junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Así que son las 3:38, a las 3:48 reiniciamos para continuar con la presentación de los peritos de la Unidad de Derechos Humanos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, señora subsecretaria de Justicia, por la participación. Gracias a usted, doctor. Un gusto y un honor tenerla como audiencia realmente. Y bueno, seguiremos en contacto entonces con los colegas del Instituto IBAR y con el Servicio Médico Legal de Chile, que aprovecho para decir, creo que, como lo he dicho en muchos contextos, son realmente un modelo de buena práctica en materia de la aplicación de las ciencias forenses a la promoción
y respeto a los derechos humanos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias, subsecretaria, por quedarse todo este tiempo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.